Cordial saludo, tutor y compañeros. Mi nombre es Leonardo Ortiz. Este video lo hago para la fase 2, ciclo contable y conceptos contables, clasificación, con el tema clasificación y naturaleza de las cuentas. Entonces, para la realización del presente video vamos a manejar una agenda con 8 puntos. El primero, introducción a la contabilidad y a las cuentas contables. El segundo, qué son las cuentas y para qué se utilizan en la contabilidad. El tercero, la clasificación de las cuentas contables. Para esto vamos a ver cuentas de activo, cuentas de pasivo, cuentas de patrimonio neto, cuentas de ingresos, cuentas de gastos. El cuarto punto, ejemplos de cada tipo de cuenta y su naturaleza, importancia y clasificación de las cuentas para la contabilidad de una empresa. Sexto, cómo registrar las transacciones contables utilizando las cuentas adecuadas. Y séptimo, errores comunes al clasificar las cuentas y cómo evitarlos. Por último, conclusiones y recomendaciones. Entonces, el primer punto, introducción a la contabilidad y a las cuentas contables. La contabilidad es una disciplina fundamental para el correcto funcionamiento de las empresas, ya que permite llevar un registro ordenado y detallado de las transacciones financieras. Las cuentas contables son un elemento clave de la contabilidad, ya que permite la clasificación y el registro de las transacciones adecuadamente. Segundo, ¿qué son las cuentas y para qué se utilizan en la contabilidad? Las cuentas contables son un registro sistemático de las transacciones financieras de una empresa. Se utilizan para llevar control detallado y ordenado de los movimientos de dinero. Las cuentas contables permiten a los contadores y empresarios conocer la situación financiera de la empresa y tomar decisiones informadas. Tercero, clasificación de las cuentas contables. Las cuentas contables se clasifican en 5 categorías principales: activo, pasivo, patrimonio neto, ingresos y gastos. Las cuentas de activos representan los recursos económicos de la empresa, las cuentas de pasivos representan las obligaciones financieras, las cuentas de patrimonio representan la inversión de los propietarios de la empresa, las cuentas de ingresos representan los ingresos generados por la empresa y las cuentas de gastos representan los costos y gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa. Algunos ejemplos. Primero, cuentas de activo. Como ya lo habíamos dicho, representan los recursos económicos de la empresa y se dividen en dos tipos: corriente y no corriente. Las cuentas de activo corriente incluyen el efectivo, las cuentas por cobrar, el inventario, los activos financieros a corto plazo. Las cuentas de activo no corriente incluyen las propiedades y equipos, los activos intangibles, los activos financieros a largo plazo. La clasificación adecuada de las cuentas de activo es esencial para conocer la capacidad de la empresa para pagar sus deudas a corto plazo y evaluar la rentabilidad de los recursos de la empresa. Y las cuentas de pasivo representan las obligaciones financieras de la empresa y se dividen en dos tipos: de pasivo corriente y no corriente. Las cuentas de pasivo corriente incluyen las cuentas por pagar, los impuestos por pagar, los préstamos a corto plazo. Las cuentas de pasivo no corriente incluyen los préstamos a largo plazo, los bonos de clasificación. La clasificación adecuada de las cuentas de pasivo es esencial para conocer la cantidad de deudas que tiene la empresa y la capacidad de la empresa para cumplir con sus actividades y obligaciones financieras. Cuentas de patrimonio neto. Las cuentas de patrimonio neto representan la inversión de los propietarios de la empresa y se dividen en dos tipos: capital social y utilidades retenidas. El capital social representa el dinero aportado por los accionistas al crear la empresa, mientras que las utilidades retenidas representan las ganancias acumuladas de la empresa, después de pagar obviamente los dividendos. La clasificación adecuada de las cuentas de patrimonio neto es esencial para conocer la inversión de los accionistas en la empresa y para evaluar la capacidad de la empresa para generar beneficios. Y las cuentas de ingreso.
Representan los ingresos generados por la empresa y se dividen en dos tipos, ingresos operativos e ingresos no operativos. Los ingresos operativos incluyen las ventas de los productos o servicios, mientras que los ingresos no operativos incluyen ingresos por inversiones o ventas de activos no esenciales. La clasificación adecuada de las cuentas de ingresos es esencial para conocer el volumen y la fuente de los ingresos de la empresa y para evaluar la eficacia de la estrategia de ventas. Y las cuentas de gastos. Las cuentas de gastos representan los costos y gastos necesarios para el funcionamiento de la empresa y se dividen en dos tipos, gastos operativos y gastos no operativos. Los gastos operativos incluyen los salarios, el alquiler, los suministros de oficina y otros costos necesarios para el funcionamiento diario de la empresa, mientras que los gastos no operativos incluyen los gastos financieros y los gastos de impuestos. La clasificación adecuada de las cuentas de gastos es esencial para conocer el volumen y la naturaleza de los costos de la empresa y para evaluar la eficiencia de la gestión empresarial. Ejemplos de cada uno de los tipos de las cuentas. Algunos ejemplos de las cuentas de activos son la cuenta bancaria, las cuentas por cobrar, el inventario y las propiedades de equipos. Algunos ejemplos de las cuentas de pasivos son las cuentas por pagar, los préstamos bancarios y los impuestos por pagar. Las cuentas de patrimonio pueden ser el capital social y la cuenta de utilidades retenidas. Las cuentas de ingreso pueden incluir la venta de productos o servicios, mientras que las cuentas de gastos pueden incluir salarios, alquiler, suministro de oficina, entre otros. Importancia de la clasificación de las cuentas para la contabilidad de una empresa. La clasificación adecuada de la empresa es esencial para la contabilidad, ya que permite una mejor comprensión de la situación financiera y un registro preciso de las transacciones. Una buena clasificación de las cuentas contables también facilita la elaboración de los estados financieros, lo que es clave para la toma de decisiones empresariales. La importancia de cómo registrar las transacciones contables utilizando las cuentas adecuadas. Las transacciones financieras se registran en las cuentas contables mediante una técnica de débito y crédito. Cada transacción afecta al menos dos cuentas contables y por lo tanto se registran en ambas cuentas. El débito se utiliza para registrar las transacciones que aumentan el saldo de una cuenta, mientras que el crédito se utiliza para registrar las transacciones que disminuyen el saldo de una cuenta. Errores comunes al clasificar las cuentas y cómo evitarlos. Algunos errores comunes al clasificar las cuentas contables incluyen la confusión entre cuentas de activo y pasivo, la incorrecta clasificación de ingresos y gastos o la omisión de duplicación de cuentas. Para evitar estos errores es importante conocer bien la naturaleza de cada tipo de cuenta y tener una metodología clara, consciente para clasificarlas. Además, es importante realizar una revisión periódica de las cuentas y corregir cualquier error que se encuentre. Por último, conclusiones y recomendaciones. En resumen, las cuentas contables son un elemento clave de la contabilidad, ya que permite registrar y clasificar las transacciones financieras de una empresa. La clasificación adecuada de las cuentas son esenciales para una buena gestión y para la elaboración de estados financieros. Es importante conocer bien la naturaleza de cada tipo de cuenta y evitar los errores comunes al clasificarlos. Con una buena gestión de las cuentas contables, las empresas pueden tener una visión clara y precisa de la situación financiera y tomar decisiones informadas para el crecimiento de la empresa. Muchas gracias por la atención prestada.